semanas todo el mundo estaban casi esperando una guerra que le iba a tocar a Israel. Nuevamente máscaras de gas, máscaras de oxígeno, o sea, todos los fusiles, es lo que conoce algún amigo. Hoy la situación parece relajarse entre alguna manera de esto. Ya no se habla tanto, se habla de otras cosas, y como que la situación, se sentaron a una mesa de negociaciones con los palestinos, y al mismo tiempo se descubre túneles para infiltrarse. Si en México se descubren túneles, hace gran revuelto porque es el del narcotráfico, pleito con Estados Unidos, se construye un muro en la frontera de Estados Unidos, todo el mundo habla, en Israel no lo hablan, hay un muro, pero ese es malo. ¿Qué le espera a Israel en este contexto con un nuevo Irán? Que hay que tomar las medidas de qué está hablando y qué no, con una Turquía revolucionada, con Siria, con Egipto. ¿Qué le toca a Israel en este momento o qué podemos esperar de la situación? El- el- como eso hemos hablado un poco antes de la entrevista, no hay gran noticias en ese. Todas esas cosas que has mencionado, de hecho, no son noticias. El problema es que muchas veces la opinión pública israelí se puede considerarlo mano depresiva, es decir, tiene altas y bajas muy rápido. Desde hablar de una guerra al hablar de un acuerdo de paz pasamos muy poco tiempo. Y la atención mundial que pasa por Israel o no pasa por Israel muchas veces sigue a la opinión pública israelí. A veces corre de un lado al otro. Yo creo que en general podemos ver que el mundo está enfrentando una nueva realidad donde la diplomacia tiene un poder, no sé si es suficiente poder, pero tiene un nuevo poder para evitar guerras. Las redes sociales, la gente, o sea, sabemos que en Israel el poder de la gente es real, porque pueden hacer caer un gobierno, y no estoy hablando de manera militar, lo hacen caer con la opinión pública. Ha habido gobiernos que se han desvanecido, hay partidos políticos que han desvanecido, se han perdido simplemente por la fuerza que tiene la gente. ¿Qué influencia tiene todas las redes sociales, todo el mundo, todo esto y sobre Israel? ¿Y qué debemos de esperar o qué pasa? Es una buena pregunta porque nosotros, eso ya estamos hablando de tema, no es solamente político, es social, mundial. El cambio de las redes sociales afecta obviamente todas las sociedades. Afecta en forma diferente a las sociedades no democráticas. Porque las sociedades no democráticas, a través de esa ventana que nos dan en las redes sociales, pueden ver cómo vivimos nosotros en una democracia. Y algunos de ellos pueden decir, yo quiero igual. Porque hasta hoy, sin esas redes sociales, cuando la información pasaba por los gobiernos, no tenía ese acceso. Y ahora lo tienen limitado. Muchas veces se ve que los regímenes dictatoriales, uno de los principales enemigos de ellos son las redes sociales. Y en países como Irán o Siria hay muchas limitaciones al acceso al Internet, pero hay algunos sectores que quieren vivir en el estilo de vida que vivimos nosotros en los países democráticos. Creo que estamos en un inicio de un cambio mundial. No se puede analizar ese cambio después de tan pocos años. ¿Cuántos años existe Facebook? 7 años. Y ha habido un cambio radical. Sí, el historiador que hace análisis después de 7 años no debe seguir ese camino. Estamos en el inicio de un cambio y estamos viendo algunos frutos. Yo creo que en el largo plazo es un cambio muy positivo, porque el hecho de que la gente pueda expresarse en forma libre, como las redes sociales le dejan hacer, y pueden tener ese contacto como se hace. Había una campaña lindísima de ciudadanos israelíes y ciudadanos iraníes contra la guerra, una iniciativa de la sociedad civil israelí que llegó a muchos lugares, lamentablemente no muchos ciudadanos iraníes en Irán, pero muchos ciudadanos iraníes en el mundo, que, que dan un mensaje muy claro: no queremos la guerra. Ahora, ¿cómo evitar la guerra? Es otra pregunta, pero el hecho de que no queremos, no es el
objetivo y que la gente pueda hablar de una persona a la otra persona, casi tocarlas en esos espacios, en esas redes sociales, creo que nos lleva a un lugar mejor. El problema son los desafíos que vamos a tener en el camino, hemos hablado de eso antes, los factores islamistas radicales utilizan también las redes sociales. Claro, ¿existe peligro de una guerra inminente en Israel? En un momento dado, el que tenga que intervenir, el que tenga que suceder algo, o digamos que eso ya pasó un poquito y estamos un poquito mejor ahorita negociando y estamos en ese estatus de pasividad con los palestinos, o sea, pasividad en el sentido de pues, estamos tranquilos, estamos y con todos los demás. ¿Existe ese problema? Porque es algo que se comenta mucho en redes y que está ya de repente cayó Assad y pues, se vuelve como que todo el mundo va a intervenir Estados Unidos y se vuelve como polvorín en todos lados, cuando muchas veces esas redes sociales lo único que están haciendo es generar movimiento, pavor o murmullo que no sirve de nada. Voy a decir la verdad, sea poco responsable decir no hay posibilidad de una guerra. Existe la posibilidad de una guerra. No es nada diferente de la posibilidad que tuvimos hace un año, 2 años, 10 años. El Medio Oriente no es un lugar, un espacio muy tranquilo y siempre hay factores que buscan conflictos tanto dentro de los países como fuera. Hay que saber que más allá de Siria, la gran mayoría de víctimas de todos los conflictos en el Medio Oriente son víctimas musulmanes de musulmanes, es decir, los asesinos musulmanes mataron entre los factores, entre los partidos políticos, entre los grupos, tribus, siempre no pasa el filtro tal vez de la opinión pública mundial, pero eso existe y no es un equilibrio muy estable. Otra vez diciendo, hablando de eso, no hay una diferencia estratégica en la situación de Israel desde hoy que hace 1 año, 2 años o 10 años, y nosotros apoyamos en todos esos conflictos que vemos alrededor de nosotros una solución diplomática mientras no sea un engaño de una solución o un show de una solución que de verdad no soluciona los grandes problemas que tiene. Hablas de engaño. Hay algo que es muy común, que sucede en internet, que sucede en la televisión, que sucede en todo. Todo lo que es el engaño publicitario en cuestión de noticias. Y hablo en ambos lados en un momento dado y no quiero sonar muy por Israel o muy en contra de Israel, pero en todos lados se puede manejar lo que es la mercadotecnia. Desde gente que ha dicho que no existe el holocausto, que no se fue a la luna, y hoy en día el que encuentras al mismo muerto por una bomba israelí, lo encuentras muerto en Israel, lo encuentras muerto en Siria, lo encuentras muerto en Turquía, y resulta que es el mismo cuate, porque el fotomontaje es muy, muy ávido y todo. Pero hay noticias que son verdaderas, hay noticias que salen del lado palestino, que son verdaderas, que hablan de su situación, algunas buenas, otras malas. Hay noticias que salen del lado israelí, buenas y malas. ¿Cómo saber o cómo detectar cuáles sí son reales, cuáles no? ¿Cómo influir y cómo no dejarse influir a veces por la noticia sensacionalista que no tiene nada que ver en todo esto? Primero, es una buena pregunta, no solamente en temas del Medio Oriente, en general. En general. En general, hay que ser lector crítico de noticias, en general. Lamentablemente, muchos elementos, muchos jugadores del mundo tienen muchos objetivos y utilizan los medios de comunicación, tanto los tradicionales como las redes sociales, para mejorar su posicionamiento a través de noticias que no son verdaderas, y a veces la dificultad hoy es que con esas redes sociales esa noticia llega de una persona a millones de personas en cero tiempo, es decir, Casos de que se ha muerto gente que no se ha muerto. Y el problema es que yo creo que en general las mentiras se salen a la luz en forma relativamente rápida. El problema es que el daño muchas veces ya está hecho en la opinión pública y después es muy difícil desmentirlo horas después
días después, semanas después o años después. Lo podemos ver en el gran engaño, hablamos de engaño. Irán por muchos años engañó al mundo con su programa nuclear militar. Claro. Y el mundo no quería ver la realidad y ha cambiado esa situación. El engaño fue descubierto y el mundo cambió su política frente a Irán. Podemos verlas. El programa nuclear militar iraní no es nada nuevo, empezó en los años 80. Claro. El mundo durante todos los años 90 decidió no verlo y solamente hace menos de 10 años ha cambiado el chip, ha cambiado la actitud y eso, el resultado lo vemos hoy. Pero el engaño siguió y nosotros el miedo que tenemos que sigue otro tipo de engaño ahora, con una gran sonrisa, pero no con una gran... sí, al amigo y al cuate nunca le cuestiones. A tu enemigo lo estás checando, lo estás viendo, a tu gran amigo y que ella es gran cuate, pues ya somos amigos, nunca ves qué está sucediendo y lo olvidas y lo dejas pasar cualquier cosa. El problema es que con la historia probada de Irán engañando al mundo, creo que el mundo debería ser un poco más cuidadoso con la nueva política. No es, una sonrisa no cambia la política, son los hechos que cambian. Y ahora estamos en esa prueba. Si Irán quiere cambiar su diálogo con el mundo, su contacto con el mundo, tiene que tomar medidas propias y no esperar que el mundo, solamente por un presidente que intenta utilizar nuestro lenguaje en redes sociales, que es una cosa curiosa. Hoy había una noticia que todos los ministros de Irán fueron obligados a abrir cuentas en Facebook. Claro. El único problema es que los ciudadanos de Irán no pueden usar Facebook, no pueden usarlo. Son una medida son política. cuentas para nosotros, no claro, para ellos. Claro. Es una campaña de propaganda política para la opinión pública en los países occidentales, porque la opinión pública en Irán lo utilizan otras medidas, es decir, otras... Claro. No, están cambiando toda su forma de opinión pública, o sea, lo vimos, hablo del holocausto, ya hablo de los israelíes, ya hablo de hermandades, ya hablo de muchas cosas. Ronnie está queriendo dar otra imagen. Ahora, la prueba no son las palabras. Y otra cosa, que es una cosa que en los años que trabajo con la prensa, digo, el hecho que la gente quiere creer al nuevo Irán nos preocupa, porque como han dicho antes, no sienten que la amenaza iraní es amenaza a ellos. Claro. Entonces quieren creer que viene un nuevo líder y de un día al otro cambia todo el régimen. El régimen de los ayatolás, los primeros víctimas del régimen de los ayatolás son los propios iraníes. Los futuros víctimas del régimen iraní en ese camino político que llevó, militar que llevó, podemos ser todos nosotros. Israel probablemente es el primero en las declaraciones. Creo que el que quiere saber exactamente quiénes son los que tienen más miedo de Irán, y que hablar con los países árabes, y los países árabes que están alrededor de Irán están mucho más preocupados que Israel por lo que está pasando ahí, y mucho más preocupados por la respuesta mundial a lo que está pasando con Irán. Porque si se le abren las puertas otra vez a Irán, es darle un poderío que se le ha visto limitado, pero que podría ser muy preocupante para todo el mundo, ¿no? Llevó años crear ese paquete de sanciones, años. Sí. Y las negociaciones multilaterales son muy lentos, pero llegaron a un consenso para hacerlo. Si lo dejamos ahora, llevará años para remontarlos. Y sí, no es algo que se quite y se pone, quítaselas, no, se portó mal, pónselas, no. Eso va a ser demasiado tarde. Y eso, antes de quitarlas, hay que probar que las declaraciones vienen con hechos y con medidas
antes de cambiar la política en nuestro lado.